Las aplicaciones de citas acaban de publicar sus datos anuales y el panorama es demoledor. En un mundo donde se supone que nunca fue tan fácil conocer gente, algo no encaja. Miles de perfiles deslizándose cada día, millones de conversaciones potenciales, y aún así, la queja se repite sin parar. No hay hombres buenos. Al mismo tiempo, los mismos datos muestran que un número significativo de mujeres descarta al 95% de los hombres con un simple gesto del dedo. No porque esos hombres sean violentos, deshonestos o peligrosos, sino porque no cumplen con una lista de exigencias cada vez más estrecha. Ingresos de 6 cifras, estatura concreta, cierto estilo de vida. Todo eso mientras se ignoran deudas, cargas emocionales y un historial personal complicado. La contradicción está a la vista de todos, pero casi nadie quiere mirarla de frente. Aquí es donde empieza el verdadero problema. No se trata de tener preferencias, todos las tenemos. El conflicto aparece cuando esas preferencias se convierten en derechos incuestionables. Y peor aún, cuando se exige a otros exactamente lo mismo que uno no está dispuesto a ofrecer. El hombre medio que pide reciprocidad, esfuerzo o coherencia es rápidamente etiquetado como tóxico. Se le acusa de querer controlar, de no entender los tiempos modernos, de no respetar la libertad ajena. Sin embargo, cuando las exigencias vienen del otro lado, de forma mucho más estricta, se celebran como saber lo que vales. Ese doble rasero no es una opinión, es un patrón que se repite una y otra vez en los datos y en las historias reales. Lo inquietante es que este choque no ocurre en silencio. Ocurre en redes sociales, en hilos virales, en vídeos que acumulan millones de visitas. Cada rechazo se convierte en una prueba de que algo está mal con los hombres. Cada mala experiencia individual se generaliza hasta transformarse en una narrativa completa. Y mientras tanto, la frustración crece en ambos lados. Los hombres sienten que juegan un juego amañado, donde cualquier límite es castigado. Muchas mujeres sienten que el mercado les prometió algo que nunca llega. Nadie parece ganar, pero todos siguen empujando en la misma dirección. La pregunta incómoda es inevitable. Si todos están tan decepcionados, ¿quién está realmente destruyendo el mundo de las citas modernas? ¿Son los hombres que se retiran en silencio o el sistema de expectativas imposibles que se ha normalizado? Esta historia no va de atacar a un género, sino de exponer una dinámica que se ha vuelto insostenible. Y lo que viene a continuación va a incomodar a muchos, porque los datos, cuando se miran sin filtros, no mienten. Para entender por qué el sistema está tan distorsionado, hay que empezar por una cifra que debería hacer saltar todas las alarmas. Estudios internos de aplicaciones de citas muestran que muchas mujeres califican al 80% de los hombres como por debajo del promedio, en atractivo. Detente un segundo y piénsalo con calma. Matemáticamente, eso es imposible. El promedio no funciona así. No puede haber un 80% por debajo de la media sin que el concepto mismo de media pierda sentido. Y aún así, esa percepción se ha normalizado hasta el punto de no parecer extraña para nadie. Lo más llamativo es lo que ocurre después. Las mismas personas que consideran a la mayoría de los hombres como mediocres suelen calificarse a sí mismas como 8s o 9s. No es una exageración ni una caricatura. Es algo que aparece una y otra vez en consultas reales. Un caso reciente lo ilustra a la perfección. Mujer de poco más de 30 años, 2 años sin una segunda cita. Convencida de que es, como mínimo, un 9, asegura que no puede salir con nadie por debajo de un 8. Cuando se le pide que muestre a los hombres que rechaza, aparecen perfiles de hombres con trabajos estables, aspecto normal, fotos cuidadas y descripciones coherentes. Su veredicto es inmediato. Todos son 5s, como mucho. Aquí es donde la desconexión con la realidad se vuelve imposible de ignorar. Esa misma mujer arrastra un sobrepeso significativo y lleva años sin estabilidad laboral. No se trata de humillarla ni de negar su valor como persona.
sino de señalar una incoherencia evidente entre cómo se percibe y cómo funciona realmente el mercado de citas. En cualquier otro ámbito de la vida, una diferencia tan grande entre expectativas y resultados provocaría reflexión. En este caso, provoca enfado. La conclusión nunca es, quizá estoy evaluando mal, sino, algo falla en los hombres. Este fenómeno no surge de la nada. Las aplicaciones de citas fomentan comparaciones constantes, refuerzan el ego con likes y matches ocasionales, y crean la ilusión de opciones infinitas. Cada deslizamiento hacia la izquierda se siente como una decisión racional, casi científica. Pero acumulados, esos gestos construyen una percepción completamente irreal del propio valor y del valor ajeno, cuando esa ilusión choca con la falta de resultados reales. En lugar de corregirse, se defiende con más fuerza. Y así se sientan las bases de una frustración que no hace más que crecer. Si la ilusión del atractivo ya resulta chocante, el terreno económico lleva la desconexión a otro nivel. Cada vez más estudios y encuestas internas de aplicaciones de citas muestran que un número significativo de mujeres espera que su pareja gane, como mínimo, $150,000 al año. Eso no es una cifra cualquiera. Coloca al hombre deseado directamente en el 10% más alto de los ingresos. En otras palabras, se busca a alguien excepcional desde el punto de vista económico. Hasta aquí, cada cual es libre de aspirar a lo que quiera. El problema aparece cuando se observa qué se ofrece a cambio. En muchas conversaciones reales, la respuesta es sorprendentemente vaga. Yo aporto mi presencia. Yo aporto quién soy. No se habla de estabilidad, ni de contribución financiera, ni de habilidades prácticas, ni siquiera de apoyo doméstico básico. En cambio, sí aparecen deudas, estudios que nunca se tradujeron en una carrera, periodos largos de desempleo y una expectativa clara de ser mantenida. La ecuación es brutalmente simple. Se exige un socio del top 10%, mientras se actúa como un socio del 50% inferior. Y aún así, la frustración no va dirigida hacia esa incoherencia, sino hacia el mercado que no responde. Un ejemplo concreto deja esta doble moral al descubierto. Un cliente muestra el perfil de su expareja en una aplicación de citas. Sus requisitos son claros y no negociables. Hombre alto, ingresos de 6 cifras, casa propia, sin hijos, nunca casado. Su realidad, en cambio, incluye 3 hijos de 2 padres distintos, $40,000 en deuda estudiantil por un título que no utiliza y una situación laboral inexistente en ese momento. Lleva 4 años soltera y no entiende por qué nadie cumple sus expectativas. La palabra que mejor define esta actitud no es ambición, es derecho adquirido. La paradoja se hace aún más evidente cuando se observa la reacción ante cualquier cuestionamiento. Señalar esta brecha entre lo que se pide y lo que se ofrece se interpreta como un ataque personal, como misoginia o como falta de apoyo. No hay espacio para una conversación honesta sobre reciprocidad. Se asume que el hombre exitoso debe aceptar el trato sin hacer preguntas, como si su esfuerzo, su tiempo y su estabilidad fueran recursos ilimitados. Esta mentalidad no solo ahuyenta a muchos hombres, sino que refuerza una narrativa peligrosa, la de que el valor propio no necesita demostrarse con hechos, solo declararse. Con el tiempo, estas expectativas económicas irreales no elevan a nadie. Al contrario, estrechan el mercado hasta hacerlo casi inexistente y convierten cada rechazo en una prueba más de que algo va mal con los demás. Lo que en realidad falla es la coherencia básica entre deseo y realidad, una incoherencia que prepara el terreno para conflictos aún más profundos. A partir de aquí, el lenguaje se convierte en un campo de batalla. Palabras que antes tenían un significado claro, hoy se lanzan como armas arrojadizas. Tóxico, misógino, abuso, gaslighting, narcisismo. Todo cabe en el mismo saco. Un hombre expresa que le gustaría una pareja en buena forma física. Tóxico. Dice que prefiere no salir con alguien que ya tiene hijos. Tóxico.
Espera cierta colaboración en casa o una contribución mínima. Tóxico. El término pierde cualquier matiz y se transforma en un botón rojo, que se pulsa cada vez que algo incomoda. Lo curioso es lo que ocurre cuando se invierten los papeles. Exigir estatura, ingresos elevados, ausencia total de pasado y una dedicación económica constante no se considera tóxico. Se presenta como conocer tu valor. Celebrar cenas gratis con hombres por los que no existe el menor interés se comparte en redes como un logro. Pero si un hombre menciona que prefiere mujeres más jóvenes, de repente aparece el discurso de lo problemático y lo depredador. Usar a alguien por su dinero es empoderamiento. Tener preferencias propias es una falta moral. La incoherencia es tan evidente que resulta difícil de justificar sin recurrir a etiquetas. El doble rasero se vuelve aún más cruel cuando entra en juego el cuerpo. Burlarse públicamente de hombres por medir menos de cierta altura, algo genético e inmutable, se acepta sin reparos. Si mides menos de esto, ni lo intentes. Pero basta con sugerir que cuidar la salud es importante para ser acusado de promover estándares irreales de belleza. Hay perfiles que enumeran sin pudor lo que no quieren. Hombres bajos, sin dinero, con determinadas características físicas. Imaginar el mismo lenguaje en boca de un hombre provoca una reacción inmediata. Expulsión de la plataforma y linchamiento público. Sin embargo, cuando viene del otro lado, se normaliza como una simple preferencia. Este abuso constante del lenguaje tiene consecuencias profundas. Al diluir términos graves, se pierde la capacidad de señalar problemas reales. Todo desacuerdo se convierte en abuso, toda frontera en violencia emocional. Un mensaje no respondido a tiempo pasa a ser manipulación psicológica. Un desacuerdo se redefine como gaslighting. Así, cualquier intento de diálogo se vuelve imposible, porque no hay discusión, solo acusación. El lenguaje deja de servir para entenderse y pasa a utilizarse para ganar sin debatir. Y en ese terreno, la confianza, que ya estaba frágil, termina por romperse del todo. Cuando las palabras dejan de funcionar, entra en escena la emoción. El patrón es sorprendentemente predecible. Se presentan datos, cifras, ejemplos concretos sobre cómo funcionan las citas hoy en día. La respuesta no es un contraargumento, sino una reacción emocional inmediata. Me estás atacando. No valoras lo que aporto. Esto es injusto. Y, casi siempre, lágrimas. No como una expresión sincera de dolor, sino como un interruptor que cambia por completo el equilibrio de la conversación. En un instante, quien planteaba una incoherencia pasa a ser el agresor, y quien evitaba responder se convierte en la víctima. La comparación entre cómo se perciben estas reacciones en hombres y mujeres es reveladora. Cuando un hombre muestra emoción, se le tacha de débil, inmaduro o incapaz de manejar la presión. Cuando una mujer llora, el entorno suele reaccionar con protección inmediata. El debate se detiene. Nadie pregunta si el argumento era válido. La emoción gana por abandono. Así, no se resuelve el problema, solo se aplaza, y la incoherencia queda intacta, lista para reaparecer en la siguiente discusión. Este mecanismo no siempre es consciente, pero su eficacia es innegable. Ante una exigencia de reciprocidad, la respuesta emocional desplaza el foco. Ya no se habla de expectativas irreales, sino de sentimientos heridos. Ya no se discute si el trato es justo, sino si alguien no aprecia lo suficiente. El mensaje implícito es claro. Cuestionar está prohibido porque duele. Y cuando cuestionar duele, se convierte en un acto moralmente reprobable. El resultado final es una dinámica agotadora. Los hombres aprenden que señalar contradicciones tiene un coste emocional alto y que, haga lo que haga, acabará siendo el villano. Muchas mujeres refuerzan la idea de que no necesitan revisar sus expectativas porque cualquier crítica puede desarmarse emocionalmente. Así se crea un círculo vicioso donde nadie asume responsabilidad y todos se sienten incomprendidos. No hay crecimiento, solo resentimiento acumulado.
Y ese resentimiento es el combustible que mantiene viva la narrativa de que el problema siempre está en el otro. En medio de este caos aparece una figura que, en teoría, debería aportar claridad. Los llamados expertos en citas, coaches, gurús, creadores de contenido con cientos de miles de seguidores que prometen fórmulas infalibles para conseguir a la pareja ideal. El problema es que muchos de estos consejos no buscan construir conexiones reales, sino ganar ventaja en un juego de poder. No escribas primero. Hazle esperar 3 días. Si no paga todo, no está interesado. Son reglas que convierten cada interacción en una prueba constante, una partida de ajedrez emocional donde alguien tiene que perder. Lo irónico es que muchos de quienes difunden estas ideas no logran mantener relaciones estables en su propia vida. Hay asesoras enseñando cómo atraer al hombre de tus sueños, mientras llevan años solteras. Otras venden cursos de matrimonio exitoso tras varios divorcios. Aún así, se presentan como autoridades indiscutibles sobre lo que los hombres quieren y cómo deben comportarse. El resultado es una generación aprendiendo a manipular en lugar de comunicarse, a ocultar interés en lugar de mostrarlo, a castigar en lugar de comprender. Las redes sociales amplifican este problema hasta el extremo. Cada consejo se convierte en un clip viral, cada mala cita en una historia pública, cada desacuerdo en un espectáculo. En vez de resolver conflictos en privado, se buscan aplausos y validación externa. El mensaje que se transmite es peligroso. Si algo no funciona, no revises tu comportamiento, expon al otro y gana puntos sociales. En este entorno, el error humano deja de ser parte del aprendizaje y pasa a ser una prueba de que alguien no merece respeto. Todo esto enseña a jugar, no a construir. Se confunde estrategia con madurez y control con autoestima. Y mientras unos aprenden a poner trampas emocionales, otros simplemente se cansan. Muchos hombres empiezan a sentir que cualquier paso en falso puede convertirse en una humillación pública. Así, el miedo sustituye a la espontaneidad y la distancia reemplaza a la cercanía. Lo que debería ser un espacio para conocerse se transforma en un campo minado donde la mejor jugada, para muchos, es no jugar en absoluto. La incoherencia alcanza uno de sus puntos más tensos cuando entra en juego el rechazo. A muchos hombres se les exige que lo acepten con estoicismo. Si no hay respuesta, si el interés desaparece, si la otra persona se va, se espera silencio y dignidad. Así es el juego, les dicen. Pero cuando el rechazo va en la otra dirección, la reacción suele ser completamente distinta. Un mensaje no contestado se convierte en una ofensa personal. Un deslizamiento a la izquierda se interpreta como miedo, inseguridad o incapacidad de manejar a una mujer fuerte. Lo que para unos es normalidad, para otros es una herida intolerable. Esta doble vara se vuelve aún más evidente en el terreno de la intimidad y la lealtad. Algunos hombres son presionados para esperar meses, incluso años, con la promesa de una relación seria. Se les pide paciencia, inversión emocional, compromiso previo. Se les dice que así se demuestra que valen la pena. Sin embargo, no es raro descubrir que esa espera no es universal. Hay historias repetidas de hombres que respetan los tiempos, que no presionan, que confían, y que más tarde descubren que la persona que les pedía paciencia tuvo encuentros casuales con otros durante ese mismo periodo. La justificación siempre llega envuelta en gimnasia mental. Contigo era diferente. Tú eras material de relación. Necesitaba aclararme. El mensaje implícito es devastador. Al hombre que se comporta de forma responsable, se le exige más y se le da menos. Al que no invierte nada, se le ofrece todo sin condiciones. Esta asimetría no solo hiere, sino que enseña una lección peligrosa. La lealtad y el respeto no se premian, se penalizan, y cuando alguien señala esta contradicción, la respuesta vuelve a ser emocional, defensiva o directamente acusatoria. Se le dice que exagera, que es inseguro, que no entiende la libertad moderna.
Con el tiempo, este patrón erosiona la confianza de forma irreversible. Los hombres dejan de creer en las palabras y empiezan a fijarse solo en los actos. Y cuando los actos no coinciden con el discurso, muchos deciden retirarse. No porque odien las relaciones, sino porque entienden que no están jugando bajo las mismas reglas. En un sistema donde el rechazo duele solo en una dirección y la lealtad se exige sin reciprocidad, la retirada deja de ser una huida y se convierte en una forma de autoprotección. Llegados a este punto, el desenlace empieza a ser evidente. Cada vez más hombres no están fallando en el mundo de las citas. Están tomando una decisión racional. Cuando las reglas cambian constantemente, cuando el coste emocional supera cualquier posible beneficio, y cuando el error se castiga públicamente, retirarse deja de ser una derrota y se convierte en una estrategia de supervivencia. No es rabia ni resentimiento lo que impulsa esta retirada, sino cálculo. Un simple análisis de coste-beneficio. El patrón se repite con claridad. Los hombres que intentan hacerlo bien, que comunican, que respetan límites y que buscan coherencia, son los primeros en cansarse. Se sienten tratados como culpables por defecto, obligados a demostrar constantemente que no son una amenaza. Mientras tanto, quienes no invierten nada, quienes ignoran reglas básicas de respeto, parecen prosperar porque no les importa el juicio ajeno. Así, los hombres responsables se marchan en silencio y el espacio queda ocupado por perfiles que confirman la narrativa negativa. Es una profecía autocumplida. Japón ofrece una imagen inquietante de hacia dónde puede ir todo esto. Hombres jóvenes que renuncian por completo a las relaciones, tasas de natalidad en caída libre, soledad generalizada y un mercado afectivo prácticamente paralizado. No porque no exista deseo de conexión, sino porque el sistema se percibe como hostil y poco rentable emocionalmente. Cuando formar una pareja implica más estrés que paz, la elección de estar solo deja de parecer extrema. Esta retirada no siempre se anuncia. No hay discursos grandilocuentes ni protestas visibles. Simplemente ocurre. Menos citas, menos compromiso, menos intentos. Algunos hombres invierten su energía en trabajo, salud, amistades o proyectos personales. Otros buscan relaciones en contextos culturales distintos, donde la reciprocidad todavía es una expectativa básica. En todos los casos, la motivación es la misma: proteger la tranquilidad mental. Lo más paradójico es que esta salida masiva suele interpretarse como otra prueba de que los hombres no quieren comprometerse. Rara vez se examinan las condiciones que los empujaron a irse. Sin embargo, cuando las personas que más valoran la estabilidad abandonan el juego, lo que queda es un terreno cada vez más desequilibrado. Y ese desequilibrio no anuncia una solución, sino una crisis aún mayor. Todo lo anterior converge en una realidad difícil de ignorar. El mundo de las citas modernas no se está rompiendo por falta de opciones, sino por un exceso de contradicciones. Expectativas cada vez más altas, responsabilidad cada vez más baja, y un lenguaje que castiga cualquier intento de honestidad. El resultado no es empoderamiento ni libertad, sino desconfianza mutua. Cuando pedir coherencia se interpreta como ataque y exigir reciprocidad se convierte en motivo de vergüenza pública, el sistema deja de ser viable. Las consecuencias ya no son solo individuales, son sociales. Menos parejas estables, menos familias, menos nacimientos. Aumenta la soledad, cae la satisfacción vital y se normaliza la idea de que estar solo es preferible a intentar construir algo con reglas injustas. No es una teoría ni una opinión. Son datos que empiezan a repetirse en distintos países. La historia muestra que cuando las dinámicas básicas de cooperación se rompen, las sociedades pagan el precio durante generaciones. Este no es un ataque contra un género ni una defensa ciega del otro. Es una advertencia. Cuando se exige todo y se ofrece poco. Cuando se reemplaza la autocrítica por etiquetas y la responsabilidad por victimización. El mercado se ajusta. Y el ajuste no siempre favorece a quienes gritan más fuerte.
Muchos hombres ya han tomado nota y han optado por retirarse. No por odio, sino por agotamiento. No por miedo, sino por lógica. Si algo puede cambiar esta trayectoria, no será el silencio ni la censura, sino la conversación honesta. Reconocer que las relaciones son un intercambio, no una concesión unilateral. Que el respeto se construye en ambos sentidos. Que el valor no se declara, se demuestra con hechos. De lo contrario, este periodo será recordado como una etapa de expectativas delirantes y oportunidades perdidas. Ahora te toca a ti. ¿Qué dobles estándares has vivido? ¿Qué fue lo que te hizo alejarte o desconfiar del sistema actual de citas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Dejar constancia de lo que está pasando hoy es la única forma de que mañana nadie diga que no lo vimos venir.